El primer castigo que vamos a cubrir es el mordaza. Esto, simplemente dicho, es un implemento diseñado para silenciar a la víctima. Puede variar desde una simple cuerda hasta una estructura metálica compleja. A menudo hay un elemento de humillación pública en la mordaza, o un elemento de opresión y una muestra de autoridad. Quizás el ejemplo más perturbador es el freno de la regañina. Este era una pieza de cabeza de metal que actuaría como un bozal. Al casco se le fijaría una pieza de freno de unas 2 pulgadas de largo y una de ancho. Esto se colocaría en la boca de la víctima, presionando su lengua para impedir el habla. Algunas de estas piezas de freno incluso tendrían cerraciones para aumentar la incomodidad. El freno se bloquearía con un candado en la parte trasera de la cabeza. El escaldado se refiere al delito de ser un escaldado. Esto se definía como alguien que era problemático o enojado. Podría ser alguien que rompía la paz siendo grosero, discutiendo y siendo demasiado ruidoso. En muchos casos, era una mujer que discutía con una figura de autoridad masculina. Las mujeres solían ser las más castigadas con el freno para regañonas. Esta práctica se originó en Escocia en el siglo XVI como castigo para las mujeres que se consideraban demasiado problemáticas o que regañaban demasiado. Había un elemento de humillación en esta forma de castigo, con relatos de mujeres que eran dejadas en espacios públicos para que todos vieran las consecuencias de su desobediencia. Algunas bridas tendrían una campana o un color brillante para llamar la atención sobre la víctima. En Alemania, estas mordazas se volvieron aún más elaboradas. Estas máscaras de vergüenza se moldearían en forma de animales o tendrían una máscara completa con rasgos exagerados. Aunque el uso de la brida de la regañina era común en Gran Bretaña y Alemania, sí llegó a los Estados Unidos. Una persona anteriormente esclavizada, llamada Olada Equiano, escribió en su autobiografía que vio a una mujer esclavizada con una brida. Recordó haber visto a la mujer cuando llegó por primera vez a Virginia, trabajando como cocinera mientras llevaba la brida. El siguiente castigo que veremos es el castigo de usar oro fundido como una forma irónica de ejecución. El oro ha sido durante mucho tiempo el símbolo de la riqueza, pero para aquellos que lo buscan a cualquier costo o para las personas más ricas que pierden el favor, el oro fundido ha sido utilizado como un brutal método de ejecución. A menudo, la ejecución implica verter oro fundido por la garganta de la víctima. El oro fundido se solidificaría en la garganta, causando asfixia. El calor del metal al entrar en contacto con la boca y el esófago no solo infligiría un dolor inmenso, sino que también causaría que los órganos se rompan y formen ampollas. El daño causado por el oro fundido probablemente resultaría en la muerte de la persona por shock o por disfunción pulmonar. Marcus Licinus Crassus, un amigo cercano de Julio César, es una de las víctimas más infames de este castigo. Crassus era considerado el hombre más rico de Roma, utilizando su riqueza para ayudar a César a convertir la República Romana en el Imperio Romano. Se informa que después de la derrota de su ejército por los partos en el 53 a.C., el hombre más rico de Roma tuvo un final perturbador. Algunos relatos detallan cómo, después de su captura, se le vertió oro fundido por la garganta. Sin embargo, otros relatos detallan que ya estaba muerto cuando se vertió el oro por su garganta en su cabeza cortada, que luego se utilizó como un macabro accesorio en una obra de teatro griega. De cualquier manera, la muerte de Craso resalta el uso irónico del oro fundido como castigo, y él no sería el último en sufrir este destino. Durante la invasión española de Sudamérica en el siglo XVI, los conquistadores lucharon contra los indígenas para saquear tanto oro como pudieran. El pueblo mapuche del actual Chile estaba al tanto de los objetivos españoles, así como de sus tácticas militares. El día de Navidad de 1553, los conquistadores españoles y sus auxiliares nativos, liderados por Pedro de Valdivia, estaban visitando el fuerte de Tucapel. Encontraron el fuerte destruido antes de ser emboscados por guerreros del mapuche. Los mapuche, tras aprender las tácticas españolas, vencieron en la batalla de Tucapel.
Casi todos los soldados españoles y la mayoría de los auxiliares nativos murieron en la batalla, pero Valdivia intentó huir a caballo, solo para quedar atrapado en un pantano. Fue capturado y hay diferentes relatos sobre su destino. Algunos detallan cómo le cortaron los brazos, luego los asaron y se los comieron sus captores, mientras él era obligado a mirar con horror cómo consumían sus brazos. Otros cuentan cómo fue torturado antes de que le arrancaran el corazón del pecho, y otros cuentan cómo el oro que buscaba fue entregado voluntariamente por los mapuche, solo que fue derretido y luego vertido por su garganta. Valdivia no sería el último español asesinado así. En 1599, un gobernador español en el Ecuador colonial también sufrió este destino. Los indígenas de la tribu Jíbaro fueron oprimidos y explotados en el comercio de oro español. En respuesta, atacaron el asentamiento de Logroño. Capturaron y ejecutaron al gobernador ávido de oro, alimentándolo con el oro fundido que tanto ansiaba. Según los relatos de su ejecución, el oro fue vertido hasta que las entrañas del gobernador estallaron. Este castigo, utilizado irónicamente contra quienes buscan riqueza a toda costa, es más que perturbador. Desde el inmenso calor, la obstrucción de la garganta y los órganos reventados, solo se puede agradecer que tal castigo conduzca a una muerte rápida. El último castigo del video es uno sinónimo del terror de la Revolución Francesa. La guillotina era una forma de ejecución que permitía ejecuciones eficientes de aquellos purgados durante la Revolución Francesa. La guillotina es una idea relativamente simple. La cabeza del condenado se bloquea en su lugar y debajo de su cabeza se encuentra una cesta, llena de aserrín para absorber la sangre que pronto fluirá. Sobre su cuello se encuentra una gran estructura rectangular similar a un marco de ventana, aunque en lugar de un plano de vidrio, allí se encuentra una hoja de metal inclinada. Cuando la hoja se libera desde la parte superior del marco, caerá directamente sobre el cuello de la persona, decapitándola. La cabeza entonces caerá en la cesta, mientras que el cuerpo será enrollado en un ataúd barato. Durante mucho tiempo, la decapitación fue vista como el método de ejecución más adecuado para nobles y realeza. Si se hace correctamente por un verdugo entrenado con una hoja afilada, ofrecía una muerte rápida y limpia. Pero hay ejemplos de decapitaciones fallidas, como la ejecución de María Reina de Escocia. El primer golpe del verdugo no alcanzó su cuello, sino la parte posterior de su cabeza. Mientras que el segundo golpe sí alcanzó el cuello, todavía estaba algo unido al cuerpo, con un tendón que tuvo que ser cortado con un hacha. Así se diseñó la guillotina para prevenir esos accidentes. La guillotina fue inventada por el médico y político francés, el doctor Joseph Guillotin. Esperaba que el dispositivo fuera menos doloroso que otras formas de ejecución, como ser quemado vivo o ser colgado, desmembrado y descuartizado. No solo era indoloro, sino también una forma equitativa de ejecución. Ya no se reservaría la decapitación para la nobleza, una forma de ejecución para todos. El objetivo final de Guillotin era la abolición de la pena de muerte, pero al darse cuenta de que no había apetito por tal posición, esperaba que su invención fuera al menos el primer paso hacia esta esperanza. Fue diseñado basándose en dispositivos similares utilizados en Gran Bretaña como la doncella escocesa. Estos dispositivos utilizaban una fuerza pesada y contundente para decapitar, pero la guillotina usaría una cuchilla. El dispositivo fue introducido como una forma de ejecución a tiempo para el reinado del terror en 1793. Durante la Revolución Francesa, miles de personas fueron arrestadas y ejecutadas en este periodo. Esto fue para consolidar el control y el poder de los revolucionarios, eliminando a aquellos que se oponían a ellos. Las tarjetas de los condenados serían llevadas a las guillotinas, ejecutando decenas en rápida sucesión. Estas ejecuciones eran asuntos públicos, presenciados por miles, y en el apogeo del terror, incluso el rey y la reina no estaban por encima de ser ejecutados por la guillotina. El rey Luis XVI por la reina María Antonieta fueron ejecutados por la guillotina, siendo posiblemente los más notables en encontrar tal destino. Se informa que las últimas palabras de María Antonieta
fueron una disculpa para su verdugo después de que ella pisó su pie antes de que él la matara. Pero no todos los usos de la guillotina fueron tan públicos, ni permanecería como un método exclusivamente francés de ejecución. En la Alemania nazi, la guillotina se utilizó para ejecutar a miles de prisioneros políticos. Una víctima notable fue Sophie Scholl, una joven activista por la paz que distribuyó folletos oponiéndose a los nazis. Por esto fue ejecutada por guillotina. La guillotina permaneció como forma de ejecución en Francia, aunque para los años 40 tales ejecuciones se realizaban en privado. Fue solo en 1981 que Francia abolió la pena de muerte y puso formalmente fin al uso de la guillotina. La última persona en ser ejecutada de esta manera fue Hamida Jandubi, quien fue condenado por asesinato, ensayo y prostitución forzada. Aunque ha habido una miríada de torturas y ejecuciones que se han empleado a lo largo de la historia humana, lo que las une a todas es la única propensión humana por la crueldad imaginativa. El número de métodos creativos para infligir dolor y sufrimiento es algo que, lamentablemente, une a todas las naciones y personas.